Hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas? Bienvenidos a su podcast Naturismo al Día. Traemos hoy un tema muy interesante que hace referencia a la equinoterapia y por supuesto a otro grupo de animales que son las mascotas sanadoras que regularmente nos aportan muchos beneficios emocionales y tanto emocionales pero también físicos. Muy importante, lo estaremos detallando a lo largo y ancho del podcast, sobre todo en referencia a esa terapia con equinos, porque pues hacen parte integral de nuestra vida las mascotas, sobre todo cuando están muy cercanas a nosotros. La equinoterapia y por supuesto las mascotas sanadoras son al día de hoy pues dos formas de terapia asistida con animales muy valoradas por sus beneficios físicos, como ya te decía, emocionales, sociales, y pues vamos a detallar un poquito en qué consisten. Por ejemplo, la equinoterapia pues es una terapia integral donde se utiliza a este animal, al caballo, como mediador. Su movimiento, calor corporal, también el temperamento del animal influyen positivamente en las personas que se someten a este tipo de terapias y existen diferentes enfoques, por supuesto. Uno de ellos es la hipoterapia, que se centra en la parte física. El movimiento tridimensional del caballo va a estimular los músculos, articulaciones, sistema nervioso del jinete. Es útil en caso, por ejemplo, de parálisis cerebral, lesiones neurológicas, problemas de equilibrio, tono muscular. Otra terapia que se hace con caballos es la equitación terapéutica, que busca la integración social, el desarrollo pues de habilidades, la autoestima, más allá de lo físico. Por eso siempre se trata de que de manera integral el paciente reciba los beneficios de una terapia asistida con animales. Y la terapia ocupacional y psicológica asistida con caballos pues es para trabajar lo que es la confianza, el manejo también de la parte emocional, la concentración, la superación del miedo, de diversas fobias. Y pues los beneficios principales de la equinoterapia podrían ser la mejora del equilibrio, la coordinación también, por supuesto, va a estimular la motricidad fina y gruesa, favorece la comunicación y la confianza, reduce la ansiedad y fortalece la autoestima. Esto en cuanto a los caballos se refiere. Más adelantico, por supuesto, que de manera más detallada estaré relatando algunas enfermedades o algún tipo de patología o situación clínica del paciente y los beneficios que va a recibir de la equinoterapia. En cuanto a nuestras mascotas sanadoras, por supuesto, hay que tener en cuenta que no solamente los caballos van a aportar estos beneficios, sino también los perros, los gatos, los conejos, diverso tipo de aves, hasta los delfines los hemos visto también en esto de la terapia asistida con animales como compañeros terapéuticos, muy importantes por todo ese cariño que expresan, toda esa emotividad que desarrollan cuando están con nosotros, sobre todo las mascotas que tenemos en casa. Pues es muy evidente el afecto que nos dispensan, la emoción que sienten cuando llegamos, sobre todo en el caso de los perros y los gatos. Así que tener un contacto con ellos genera estos efectos positivos en la salud. En cuanto a los beneficios emocionales y psicológicos, van a disminuir, por supuesto, el estrés, la ansiedad también, gracias a la liberación de oxitocina, que es la hormona de la calma y del vínculo, los famosos neurotransmisores. Encontramos también que hay liberación de serotonina, dopamina, con el solo contacto y el cariño que esos animales, esas mascotas, nos van a propiciar. Ayudan en casos de depresión y soledad, por supuesto, claro, sobre todo en personas mayores, en niños que están hospitalizados, que tienen alguna patología, que no pueden de pronto tener un contacto muy permanente con otros niños, con otras personas. El animal, en este caso la mascota, pues no va a suplir del todo, por supuesto, ese contacto social, pero le brinda pues como un beneficio emocional muy particular y la persona siente una enorme conexión con esa mascota, ya que pues estos animales, estas mascotas, estimulan la interacción social en personas, por ejemplo, y ya lo estaré detallando también, niños que sufren de autismo, fobia social, timidez, te da más confianza, en fin. Y por supuesto que no solamente son beneficios emocionales, sino físicos. Por ejemplo, pasear un perro favorece la actividad física. Hay personas que necesitan ese movimiento, no se pueden quedar de pronto muy sedentarias, y el perro se convierte en algo, pues en un compañero ideal. Y no solamente, fíjese que en esto de la cuestión emocional o física, ya que lo estoy tratando,
en el caso de personas que tienen algún tipo de sedentarismo, sino por ejemplo las personas invidentes, ese perrito que sirve de lazarillo pues le va a brindar no solamente una compañía, sino que una salvaguarda también para la propia integridad de la persona que tiene esa limitación visual, para citar solamente uno entre muchos casos que pueden existir. El contacto pues con estos animales regula de alguna forma la presión arterial, el ritmo cardíaco. En cuanto a lo físico me refiero, por supuesto, el ronroneo de los gatos. Si no tienes algún tipo de alergia, pues este contacto con este gato, por ejemplo, te va a beneficiar porque emite vibraciones de baja frecuencia que pueden tener un efecto relajante y analgésico. Así que pues si no tienes algún tipo de problema alérgico con el pelo del gato o algo, y te gustan los gatos por supuesto, y ellos se sienten a gusto contigo, pues obviamente que acariciar tu gato, dejar que se duerma en tu regazo, que te acompañe, va a ser de muchos beneficios. Así que pues tanto la equinoterapia como el acompañamiento de mascotas sanadoras, pues obviamente que no van a sustituir la medicina convencional, pero pues complementan los tratamientos y mejoran la calidad de vida de los pacientes, de quienes la practican al menos en muchos hospitales hoy en día, en colegios, en centros de rehabilitación. Ya vienen a ser como parte integral de programas de apoyo porque generan definitivamente un bienestar integral. Hay que hacer una salvedad, por supuesto. No todas las personas gustan de los animales, esta es una realidad, a no todas las personas les gustan, tiene que ser que la persona se sienta a gusto con el animal y el animal también, que se sienta a gusto con la persona, porque hay de pronto personas que tienen una cuestión emocional, pues digámoslo así, un poco como negativa, y sobre todo los perros y los gatos pueden percibir esto y no estar como a gusto con esa persona. Tiene que haber una cuestión emocional, una conexión. Si no existe esa conexión o ese gusto al menos recíproco, pues de pronto esto no va a ser tan efectivo. Tiene que gustarle el animal y el animal tiene que gustarle el humano para que esto pueda ser de alguna forma causar algún efecto. Por ejemplo, ahora que nombraba lo del autismo, en el caso ya particular de la equinoterapia, ¿cuáles pueden ser esos beneficios enormes? Puede ayudar mucho a los niños con autismo porque de hecho es una de las terapias, por ejemplo, asistidas con animales con mayor evidencia pues, en el trastorno del espectro autista. Se ha venido desarrollando desde hace algún tiempo para acá con muy buenos resultados. ¿De qué forma va a ayudar la equinoterapia a un niño, por ejemplo, que tenga problemas de autismo? Porque hay una estimulación sensorial controlada. Los niños con autismo pues suelen tener ya sea hipersensibilidad o a veces hiposensibilidad a los estímulos, esto es algo muy evidente, y el movimiento pues rítmico del caballo va a regular el sistema sensorial, le traduce calma, organiza y reduce la sobrecarga, mejora la comunicación en el lenguaje. Esto es un aspecto bien importante, muy interesante de destacar, porque durante la terapia se les anima pues a darle órdenes al caballo como vamos, arre, o para, alto, y eso pues motiva el uso del lenguaje, por supuesto. El vínculo también que se crea con el animal establece un puente mucho más efectivo para comunicarse con terapeutas, con la familia. Se rompen de pronto ciertas barreras, o al menos se facilita el camino para que exista una comunicación mucho más efectiva entre el niño afectado por autismo y ya sea sus cuidadores, sus parientes, sus terapeutas, en fin. Ayuda muchísimo al desarrollo socioemocional. El caballo no va a juzgar, responde al cuidado, a la interacción de manera pues natural, espontánea. Esto facilita, por supuesto, la empatía y esa conexión emocional que te nombraba, que es supremamente importante que se logre. Y estos caballos, pues obviamente, tienen un entrenamiento especial, no cualquier caballo va a servir, por supuesto, más adelante también lo estaré destacando. Tiene unas condiciones de empatía, de sensibilidad hacia los humanos, que permite precisamente que un niño con autismo logre esa conexión tan importante con este animal, que no sería pues ya una mascota, sino un caballo que se utiliza de una forma muy específica con este objetivo. Los niños aprenden a esperar turnos, por ejemplo, a compartir con otros, a expresar el afecto, tiene beneficios conductuales, ayuda a disminuir conductas repetitivas, por ejemplo, irritabilidad, ansiedad, genera rutinas positivas, ya que pues el niño espera con entusiasmo cada sesión de equinoterapia. Hay también mejoras motoras y cognitivas. Montar el caballo pues mejora, por supuesto, el equilibrio, la coordinación, la postura.
también se fortalecen la atención, la concentración, la memoria a corto plazo, y hay evidencia científica que respalde todo esto que estoy diciendo. Por ejemplo, estudios que se han mostrado en cuanto a los beneficios de la equinoterapia, que aumenta la atención conjunta. El niño de alguna forma logra enfocarse en el caballo y en la persona a la vez, mejora la autonomía social, reduce también los niveles de estrés, tiene efectos positivísimos en el lenguaje expresivo y receptivo, que esto es bien importante para lograr una comunicación, como te decía, efectiva. Pues la equinoterapia no va a curar el autismo, por supuesto, pero sí es una herramienta terapéutica muy poderosa para mejorar la calidad de vida, favorece la integración, potencia las habilidades de los niños que tienen este problemita del autismo. Así que pues también es muy importante tener en cuenta de lo que tiene que ver con la cantidad de sesiones. Para los niños con autismo no hay fija, porque todos los casos no son iguales, depende del nivel del espectro autista en el niño, si el niño tiene autismo leve, moderado, severo, los objetivos específicos que se están buscando, como mejorar el lenguaje, disminuir la ansiedad, trabajar la motricidad, en fin, la respuesta individual del niño. Hay niños que se adaptan en pocas semanas, otros que van a necesitar mucho más tiempo. En la práctica, los programas suelen organizarse, por ejemplo, con una frecuencia de 1 a 2 sesiones por semana. La duración de las sesiones es de 30 a unos 45 minutos. Más tiempo, pues es importante que se evalúe esto porque puede sobreestimular al niño. Los resultados iniciales, pues en cuanto a esto, muchos padres y terapeutas van a reportar o a evidenciar los avances en unas 8 a 12 sesiones, o sea, unos 2 a 3 meses más o menos, y hay procesos completos que pueden recomendarse en ciclos de 6 meses a 1 año, y que se van evaluando cada trimestre. Cada 3 meses se va evidenciando, se va evaluando los progresos que el niño que se somete a una equinoterapia, en este caso del autismo en particular, puede estar teniendo. En las primeras sesiones, por ejemplo, el objetivo es que el niño se familiarice pues con el animal, el ambiente, el equipo terapéutico. Más o menos hacia la sesión 8 en adelante, pues suelen verse mejoras en la atención, el contacto visual, la disposición al lenguaje. Ya después de unas 20 sesiones más o menos, los avances se consolidan en lo motriz, en lo emocional, en lo social. Lo más importante de la equinoterapia, pues no se mide en cuántas sesiones se necesitan para llegar a la meta, sino que se integra como un apoyo constante dentro de la terapia global, es decir, que involucre lo que es la fonoaudiología, la psicología, la terapia ocupacional, en fin, esos otros aspectos que hacen parte de todo ese proceso de mejoramiento. Los niños con algún tipo de retraso cognitivo pueden lograr algún tipo de beneficio. Sí, claro, efectivamente, pues los niños que tienen algún retraso cognitivo también pueden obtener grandes beneficios con la equinoterapia. De hecho, esta terapia se va a aplicar mucho en casos de discapacidad intelectual, es decir, síndrome de Down, trastornos del desarrollo global, cuando hay dificultades del aprendizaje. Los beneficios que se consiguen, los principales beneficios para niños con algún tipo de retraso cognitivo, es que estimula la equinoterapia, pues la atención, la concentración, porque deben seguir instrucciones sencillas, ¿verdad?, para guiar al caballo. Refuerza la memoria secuencial, recordar los pasos, o sea, lo que es montar, dar la orden, frenar, acariciar al caballo. Favorece también la comprensión de causa-efecto. Esto es bien importante porque el niño ve cómo sus acciones influyen en el caballo. Mejora motrices o motoras también, por supuesto, porque mejora el equilibrio, la coordinación gracias al movimiento tridimensional del mismo animal, fortalece la musculatura postural y la motricidad fina al sujetar riendas y acariciar, estimula la lateralidad, es decir, derecha, izquierda, que es fundamental para los procesos de aprendizaje. También hay estímulos comunicativos, por supuesto, que van a favorecer el lenguaje verbal y no verbal, es decir, cuando le da la orden al caballo, ¿verdad? Alto, adelante, usar gestos para dar este tipo de órdenes, eso desarrolla estos procesos comunicativos, estimula también la expresión de emociones, la interacción social con el terapeuta, los cuidadores, con otros niños inclusive. En cuanto a beneficios emocionales y sociales, pues aumenta indudablemente la autoestima y la confianza porque logran controlar a un animal tan grande. Eso les da como un empoderamiento, ¿verdad? Reduce la ansiedad, la frustración, promueve la inclusión social,
ya que la terapia suele hacerse en grupos pequeños, resultados que se pueden ir observando, que son observables, pues en pocas semanas el niño va a notarse más calmado, con una mejor disposición al aprendizaje, mayor contacto con el entorno. A mediano plazo, es decir, de 3 a 6 meses, hay un progreso en la comunicación, autonomía en tareas sencillas, más seguridad en sí mismos, y a largo plazo pues hay una integración social y escolar que es mucho más sólida, mejor tolerancia a la frustración y avances en la independencia personal, que esto es un logro muy significativo que van a valorar mucho los padres y cuidadores de un niño que tenga esta condición. Es decir, que la equinoterapia pues obviamente no va a eliminar el retraso cognitivo, hago la misma observación que hacía en el niño autista, pero va a potenciar las potencialidades del niño, refuerza los procesos de aprendizaje y hay mejoras significativas en la calidad de vida, por supuesto, esto para tenerlo sobre todo los padres bien presente. Pero bueno, no solamente los niños obtienen beneficios con la equinoterapia, sino que adultos, por ejemplo, que tienen problemas motrices, pueden obtener algún grado de beneficio, por supuesto, y esto es absoluto. Un adulto con problemas de movilidad puede obtener beneficios muy importantes de la equinoterapia, tanto físicos como emocionales. En cuanto a lo físico, por ejemplo, el caballo viene a funcionar como una especie de gimnasio vivo. El movimiento tridimensional, el vaivén del caballo, pues imita el patrón natural de la marcha humana, lo que estimula los músculos, las articulaciones, aunque la persona no pueda caminar, por supuesto. El fortalecimiento muscular también se ve beneficiado porque ayuda a mejorar lo que es el tono y la fuerza en las piernas, tronco, espalda. Hay mejoras en cuanto al equilibrio y la coordinación. Va a adaptarse el paciente más al movimiento del caballo. Se trabaja en control postural, estimulación neurológica, por supuesto. Favorece la conexión entre cerebro y cuerpo, que es muy útil en lesiones medulares, esclerosis múltiple, casos de Parkinson, secuelas de accidentes cerebrovasculares. En cuanto a lo que es la flexibilidad, el calor del cuerpo del caballo relaja la musculatura y facilita la movilidad de las articulaciones. Por supuesto que también hay enormes beneficios psicológicos y sociales porque hay como un aumento de autoestima y confianza. Subirse y manejar a un animal tan grande genera lo que decía anteriormente como un empoderamiento, una sensación de logro, de que yo soy capaz, de que lo hice, de que este caballo está obedeciendo las órdenes que yo le estoy dando. Eso a nivel emocional es muy importante. Hay una disminución también de la ansiedad, de la depresión. La interacción con estos caballos libera endorfinas, oxitocina, otros neurotransmisores, entre ellos la dopamina y la serotonina, que son bien importantes en el mejoramiento del estado anímico. Hay una reducción gradual de los procesos de aislamiento social. La terapia, pues obviamente, se desarrolla en un entorno abierto, con instructores, a veces con otros pacientes. Favorece esos procesos, sobre todo en personas que sufren de fobia social, que tienen algún tipo de prevención con las demás personas. Es muy importante para romper barreras, para establecer vínculos emocionales y sociales, por supuesto. Y la motivación para la rehabilitación pues se ve muy favorecida porque el vínculo con el caballo hace que la terapia se viva como algo que es muy agradable y no solo como un ejercicio médico, sino como una experiencia de conexión emocional con ese caballo. Así que maravilloso. Y la mayoría de pacientes, por supuesto, que van a relatar que han tenido una experiencia muy positiva. En personas con lesiones medulares parciales se busca, por ejemplo, mantener la movilidad y mejorar la calidad de vida. Pacientes con esclerosis múltiple que se encuentran en esto pues como un alivio en la rigidez y mejoras en la postura, así que es un beneficio también de la equinoterapia en adultos con accidente cerebrovascular que van a trabajar lo que es el equilibrio, el tono muscular, la coordinación. En casos de parálisis cerebral en adultos se logran también, por supuesto, mejoras en la movilidad y el bienestar emocional, así que pues la equinoterapia no va a sustituir la fisioterapia o la medicina tradicional, pero sí es un complemento excelente para adultos con movilidad reducida porque integra lo físico, lo emocional y lo social en un solo proceso, así que se obtienen esos beneficios tan sustanciales. Pero bueno, hemos hablado maravillas de la equinoterapia y de pronto te estarás preguntando si existe algún tipo de contraindicación, algo que deba tenerse muy en cuenta. Pues esto es muy importante que lo sepas porque a pesar de que aporta múltiples beneficios,
pues tiene unas contraindicaciones en ciertos casos. No todas las personas pues son candidatas y por eso siempre se requiere primero una valoración médica. Hay contraindicaciones que incluso son absolutas. Presta atención a esto, porque a veces, bueno, hemos escuchado maravillas, pero hay otro lado, otra cara de la moneda. Situaciones en las que no se recomienda definitivamente la equinoterapia. Por ejemplo, en problemas graves de columna, una escoliosis severa no corregida, por ejemplo, una inestabilidad vertebral, lesiones que puedan empeorar con el movimiento, una osteoporosis avanzada porque se puede presentar una fractura muy fácilmente. En casos de hemofilia o también otro tipo de trastornos graves de coagulación debe valorarse muchísimo y a veces descartar ante la presencia, por ejemplo, de alguna situación que pueda conllevar algún tipo de hemorragia o una situación difícil. Cuando hay luxación de cadera que no esté corregida, por supuesto. Epilepsia no controlada, es decir, riesgo de crisis sobre el caballo, también está contraindicadísima la equinoterapia. Alergia grave al pelo del caballo o al polvo del establo. En un podcast anterior que hablaba sobre los alergenos y los procesos de alergia, pues si se detecta que el paciente tiene algún grado de alergia frente al pelo del caballo o algo que esté en el ambiente, en el ecosistema propio del establo, pues no se puede desarrollar la equinoterapia. Cuando hay infecciones activas cutáneas, respiratorias o sistémicas, también debe abstenerse el paciente de practicar o el potencial paciente de practicar la equinoterapia. Cuando hay también, por supuesto, problemas cardíacos severos que limiten el esfuerzo, no sería entonces lo más indicado en este caso, ¿verdad? Hay contraindicaciones que también pues son relativas, ¿verdad? Se pueden hacer pero con precauciones médicas y bajo supervisión. Por ejemplo, una hipotonia o hipertonia muscular muy marcada que requiere adaptaciones específicas. Cuando hay problemas respiratorios como ama severo, el ambiente del establo puede desencadenar una crisis. Cuando existe también fobia o miedo a los caballos, en algunos casos se logra superar de forma gradual y vendría a ser en primera instancia una contraindicación, pero luego el paciente va descubriendo que ese contacto con el animal le puede hacer liberar de esa fobia. Y también algo importantísimo que no se puede descartar, el sobrepeso, porque pues el caballo va a soportar un límite de peso, así que la persona debe considerar, o los terapeutas, y pues se puede desarrollar una equinoterapia en una persona con sobrepeso. Cuando hay, por supuesto, problemas de piel, heridas abiertas, cuando hay contacto de sudor con el animal, en fin, cuando existen esas situaciones, pues obviamente no se puede desarrollar la equinoterapia. En el embarazo depende pues de la etapa y la valoración del médico, no en estadios muy avanzados, puesto que puede acarrear alguna situación complicada. Y hay recomendaciones de seguridad, por supuesto. Siempre debe haber un equipo multidisciplinario, es decir, médico, fisioterapeuta, psicólogo, un guía ecuestre. Deben usarse protectores como casco, botas, cinturones de seguridad. Las sesiones deben ser adaptadas a cada paciente con ejercicios acordes a su condición y pues la equinoterapia es muy segura en la mayoría de los casos, pero no es universal, para que lo tengas bien en cuenta. Un examen médico inicial pues determinante, es clave para descartar riesgos y adaptar el programa a cada paciente. No todos los caballos sirven para o están aptos para la equinoterapia. Mucha atención, oído, y no se puede desarrollar de manera empírica, de forma, a ver, te digo, como artesanal, por iniciativa propia, porque esto tiene, todo en la vida tiene su arte, su ciencia, y deben seguirse sobre todo unos objetivos importantes. No quiere decir que me subí a un caballo y ya me voy a mejorar de una cantidad de situaciones, sino que necesita, por supuesto, una guía profesional especializada que tenga un objetivo claro, un método y que se vayan observando resultados, porque de lo contrario no pasaría de ser un simple pasatiempo, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces no todos los caballos, por supuesto, pueden participar de este tipo de terapias, deben cumplir ciertas características de temperamento, salud, de entrenamiento, porque el rol del caballo en este caso va a ser de coterapeuta. Así que pues el caballo debe tener por supuesto un temperamento tranquilo, dócil, no asustarse fácilmente con ruido, movimientos bruscos, situaciones inesperadas, debe ser paciente y tolerante porque va a trabajar con niños, adultos, con personas de distintas condiciones. Debe ser también un caballo sociable y confiado que debe permitir el contacto físico constante, que se deje acariciar, cepillar, abrazar, que no vaya a morder. Hay caballos que son mordelones. Este caballo no podría
de alguna forma participar en estas sesiones de equinoterapia. Y en cuanto a las condiciones físicas, pues que sea de un tamaño adecuado, se buscan caballos más bien medianos, no demasiado altos ni pesados para que sean accesibles, que tengan un movimiento rítmico amplio y regular, esto es, que aporta el beneficio terapéutico al jinete, columna y dorso fuertes para soportar el peso de forma segura, que tenga buena salud en general, sin cojera, enfermedades crónicas, que no va a tener defectos graves de conformación, debe presentar por supuesto mansedumbre en la monta y obedecer con suavidad y sin resistencia, muy importante el temperamento del caballo, que esté acostumbrado a diversos estímulos, gritos, risa, juguetes, sillas de ruedas, caminadores, muletas, que no se asuste, que no se nos vaya a estresar el caballito y que tenga por supuesto un entrenamiento especial para detenerse suavemente, caminar despacio, aceptar que varias personas, o sea terapeuta, voluntarios, lo rodeen al mismo tiempo, en fin, que el caballo no se nos asuste tan fácil, que no se nos vaya a estresar. No todas las razas son aptas, por ejemplo aquí en Colombia el caballo criollo colombiano es resistente y dócil, es un caballo que está muy bien aspectado o que tiene al menos como ese perfil para servir en cuanto a la equinoterapia. Los ponis para niños pequeñitos, por supuesto, son dóciles, de un carácter tranquilo, van a servir al menos para niños muy pequeños. El caballo de equinoterapia no es simplemente un caballo manso, téngalo en cuenta, es un animal cuidadosamente seleccionado, entrenado y evaluado, pues para brindar seguridad y confianza al paciente. No puede soportar sesiones muy largas porque el caballo se nos va a poner nervioso, se nos puede cansar, se nos puede alterar, puede participar de unas 2, máximo 3 sesiones al día, no más de ahí, darle buen descanso. Si presenta alguna alteración, vemos que está sudando, jadeando, suspender inmediatamente la terapia y reemplazarlo por otro caballo, así que tampoco es al azar, no cualquiera nos va a servir, no cualquier caballito, así que pues debe ser esto desarrollado por personas expertas, vuelvo y repito algo, no por cualquiera, así que muy importante, asesorarse muy bien, investigar muy bien quién está ofreciendo verdaderamente este servicio, si cumple con todos los requisitos para brindarle a nuestros parientes, por ejemplo, que tengan alguna limitación o que queremos que se beneficie de la equinoterapia, buenos resultados, porque a veces las buenas intenciones no bastan, sino que se cumplan con todos los perfiles profesionales y los estándares adecuados, los protocolos que son indispensables y que deben de seguirse, yo me atrevo a decir con rigidez, cuando se trata de la salud de nuestros seres queridos. Qué gusto que nosotros podamos querer, amar, respetar a los animales y beneficiarnos de los inmensos aportes que ellos nos van a brindar con su cariño, con su naturalidad, con esa ingenuidad tan propia a veces de los animales, sobre todo de nuestras mascotas, sacarle jugo y provecho a esto para beneficio mutuo, que tanto nosotros como nuestras mascotas se sientan bien en un entorno donde el equilibrio emocional prime y sobre todo los beneficios físicos que nosotros podemos lograr en caso de que tengamos algún padecimiento y descubrimos que el contacto con esos animales, ya sean nuestras mascotas o en el caso propio de la equinoterapia, podemos lograr. Qué gusto haber estado con todos ustedes, queridos amigos oyentes, en estos minutos de mucha salud aquí en Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.